Seguimos en plató con nuestros invitados y tenemos ahora ya a nuestra colaboradora Inma Gaitán. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estamos? muy ¿Bien? contenta. ¿Estás muy contenta? Porque mañana te enfrentas a un reto, Inma. Sí. ¿Qué vamos a tener mañana en Melilla? Bueno, que tú vas a ser la protagonista, vas a ser la conferenciante de un ciclo de conferencias que organiza el área de cultura. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Pues voy a hacer algo que rompe un poco, que te comentaba, ¿verdad? Con mi zona de confort, de, bueno, pues de hablar o dar mis clases pues con mis alumnos en sus esterillas. Entonces, he sentido una llamada como muy profunda para fusionar lo que es la historia, especialmente la historia del arte. En este caso empezamos en los albores de la humanidad, con la prehistoria, y darle un sentido con otras prácticas, pues como pueden ser desde la filosofía clásica y sobre todo pues con las técnicas contemplativas, yoga y meditación. Es algo como darle una vuelta, ¿verdad? Después de los años que hemos tenido de crisis a nivel individual, colectivo, pues yo también tengo como una gran catarsis y para sostenerme llevo la mirada al pasado y desde ahí, rescatando la lectura de los presocráticos, que en su momento me da mucho sostén, con los estoicos, con los escépticos, pues esto me lleva un poquito más hacia atrás y retomo con algo que había sido mi pasión de hace muchos años y empiezo a darle como un sentido de decir, aquí hay algo, aquí hay un hilo que podemos seguir desde muy, muy atrás, que nos puede inspirar y podemos de nuevo restablecer esa confianza en la vida, esa alegría, y va a ir un poquito por aquí, ¿sabes? Voy a hacer esta historia del arte con las técnicas, va a ser teórico y práctico. Podemos decir que vas a unir tus dos pasiones, ¿no? La historia, por una parte, la historia del arte, y por otra, el yoga, ¿no? Y cómo hacer esa conjunción y hacerlo también práctico para que todo el mundo pues, pueda participar y conocer, ¿no? Que yo creo que, sobre todo, conocer, y una vez que conocemos ya participamos, ¿no? Pero conocer ese tipo de técnicas, esa historia, ¿no? En torno a ellas, ¿no? Sí, porque la verdad... me reía antes con María José porque yo decía, si existe el academicismo y la resistencia, yo soy de la resistencia, por supuesto, porque bueno, no me he dedicado a la enseñanza ni he investigado, pero sí que bueno, pues en su tiempo para mí la historia fue un pilar de mi vida, por eso la estudié, sobre todo el arte. Y después de ver muchas conferencias, a mí me resultan muy aburridas. Muchos datos que tú dices, wow, te quedas con, ¿qué memoria tiene, por favor? Ya quisiera yo esa memoria. Pero no me despiertan así como nada, ¿verdad? Entonces, es lo que yo siempre le critiqué a la historia, que había sido una historia muy de datos, muy en la superficie, y en todos estos años de experiencia, en mi propia búsqueda personal, siempre hay algo que subyace, siempre hay algo como que no está tan a la vista y que tenemos que dejar que emerja, igual que en un proceso personal, a la historia le pasa lo mismo. Entonces, yo quiero dar una historia más viva, que te despierte cosas, que sí, que los datos están muy bien, que contextualizar históricamente de lo que estás hablando es muy importante, pero para mí, que a ti te transmita algo y que al final te puedas ir con una herramienta, una lectura, una reflexión. Quiero que sea algo como muy del método socrático, que no solamente sea yo la que habla, sino que realmente te ayude a ti a hacerte preguntas y tú a responderte. Lo quiero enfocar por ahí, no tanto como algo que diga, ¡oh, qué aburrimiento, por favor! ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. Hacerlo algo como más vivo, que despierte tu propia historia viviente en ti, ¿sabes? Más que nada, y unirlo. La historia de la vida con la tuya. De hecho, el título del ciclo es Cultura, tu vehículo de transformación, ¿no? Exacto. O sea, pero una transformación ya no solo social, sino interna, ¿no? De cada uno de nosotros, como a partir de la cultura, por medio de la cultura, podemos llevar a cabo esa transformación. Exacto, porque para mí
la base está en el individuo, tú individualmente. Entonces yo creo, esto es mi gran hipótesis que defiendo a corazón abierto, es que si tú cambias, Sí. el mundo cambia y realmente tenemos que coger esa hipótesis y hacerla nuestra. Y esto pasa incluso a veces por hacer terapia, porque pensamos que hacer terapia solamente es para ya personas que están muy mal y en verdad todos necesitamos un poco de terapia para reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestros padres, tenemos tendencia a taparlo todo. Y yo creo que realmente cuando hacemos este cambio, esta arqueología, si es que fíjate, hacemos arqueología, sacamos los vestigios de la historia, pero es importante que tú hagas arqueología en ti y antropología para conocerte, qué me ha pasado, cuáles fueron mis sueños de joven, en cómo ¿sabes? Cómo ha ido mi vida y tener como un pensamiento crítico y empezar a hacer un cambio a nivel individual que evidentemente va a tener va a afectar muchísimo en tu entorno y en consecuencia en la sociedad. Entonces cogemos la cultura como no solamente para entretenernos, que está muy bien porque a veces necesitamos distraernos un poco, pero al final la cultura como algo que te mueva, que te despierte y que te haga reflexionar y mejorar como persona. Pues sí. Dentro de todo este ciclo, en el caso de mañana, que hay que decir que es a las 7:30, si no me equivoco, Sí. en la Batería Real, que eso está en la terraza, por así decirlo, Sí. de la que conocemos todos como la Casa del Reloj, el museo, lo que es el Museo Ibáñez. En el caso de mañana vas a tener en esta charla como protagonista a un personaje importante, ¿no? También. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Y por qué has elegido a esta persona? Pues mira, ella es Marija Gimbutas, una arqueóloga del siglo pasado que revolucionó el método, prácticamente lo puso boca abajo, además en un sector donde los hombres eran los protagonistas, pues llega esta mujer menudita de Lituania, que en verdad pues parece como muy abuela porque tiene esta energía, es verdad, y ella rompe con los dogmas, con todo lo que se había escrito sobre la historia antigua y lo más revolucionario es que ella hace un método interdisciplinar, porque ella era una erudita, era políglota, era experta en lingüística, en folclore de Lituania, en etnología. Entonces, une todo esto y empieza a traducir y a interpretar los vestigios de la prehistoria, cosa que nadie había hecho. O sea, primero era como que se sacaban las figurillas, se clasificaban, se les ponía fecha, pero nadie hablaba de ellas, nadie supo interpretarlas. Claro. Y a ella le llevó años y años, que fue con su libro El lenguaje de la diosa, donde ella es como la piedra roseta. O sea, ella estudia todas estas manifestaciones del arte y lo traduce y llega a la conclusión de que hubo un periodo de siglos en lo que es la Europa vieja, que ella lo llamó Old Europe, donde existió varias civilizaciones, donde convivieron sin guerras, sin desigualdades de clases, y claro, esto fue algo muy revolucionario porque en la historia, yo como historiadora lo sé, las civilizaciones empiezan en Sumeria. Sumeria, Babilonia, Egipto, las guerras, y realmente este periodo de la prehistoria estaba huérfano de interpretación y es lo que ella hace. Entonces como que yo cojo este guante de seda de Marija Gimbutas y ella fue muy criticada después de este libro, muy reconocida a nivel mundial, y ella lo que me transmite, aparte de que tenemos una cosmovisión de la vida muy parecida, por cómo ella sentía la conexión con la naturaleza, con los ciclos, con las fases de la luna, me veo muy en ella. Ella daba las hipótesis, decía, para que las confirmen o las refuten. No es mi historia. Claro. Sino ella decía que había que hacer hipótesis sobre la historia antigua, que había que hablar con ella, que había que interpretar, y siempre se tomó las críticas. En una de las últimas conferencias, uno de sus alumnos la critica, intenta tirar un poco por tierra toda su hipótesis de cuando llegan los indoeuropeos a Europa y rompen con toda esa paz que ellos tenían, que eran guerreros, con dioses solares, con sus caballos, sus ejércitos, y él un poco quiere tirar por tierra la hipótesis de María
Y cuando terminan, ella se levanta, lo cuenta él en una entrevista, y le da 2 besos en la cara. Y le dijo, gracias por seguir interpretando el pasado. Entonces me quedo con eso, porque yo también pues, he tenido muchas resistencias, pues mis inseguridades de ponerme a hablar de historia, porque hace muchos años que ahora me muevo en otro lugar. Entonces ha sido como un electroshock de decir, pero ¿vas a hablar de historia? Y digo, y yo me tengo que calmar y decir, pero desde tu visión, desde tu interpretación, quieres dar hipótesis, y ahí es donde yo me veo con Marija Gimbutas, de decir, tú da lo que tienes que dar, porque lo haces para que la gente se cuestione, tengamos pensamiento crítico, no demos las cosas por hecho, que investiguemos, que realmente se nos muevan cosas por dentro. Y de ahí es desde donde yo pues, voy a hablar de Marija Gimbutas y voy a hacer un poquito la presentación del ciclo, pues para qué vamos a hacer esto. Y la siguiente será en el solsticio, nunca me acuerdo, siempre me lío con solsticios y equinoccios, pero será, yo creo que es solsticio de otoño, o es equinoccio. Ay, ahora me has dejado en duda, porque justo antes empezamos a verlo. Pero... Mira, es el solsticio de primavera y solsticio de otoño. Vamos a mirar. O al revés. Venga, sácanos de dudas. Vamos a mirar. Porque yo he tenido un flash ahora mismo y vamos a seguir estos ciclos. Los solsticios son de verano y de invierno. De invierno. Lo había dicho bien, entonces, ¿sí? Vale. Gracias. Entonces, pues para Marija Gimbutas y para esta religión que ella interpreta, que resucita, imagínate, Dios con cuerpo de mujer y toda lo que era la base de la sociedad y todo lo que ella descubrió, porque ella estuvo en grandes excavaciones, se sacaron miles de figuritas, miles, ella sacó más de 500, y ella llega a la conclusión de que hubo una sociedad matrilineal, no matrística, como, no matriarcal como patriarcal, sino como matrilineal, ¿sabes? Como que todo se pasaba de madre a hija. Esto se pudo ver en las excavaciones de enterramientos, y ella decía que teníamos que volver a la vuelta de los ciclos, de las estaciones, y volver a tener esa comunión con la naturaleza, que a fin de cuentas es el título del trabajo que propongo, volver a lo sagrado. Volver a los sagrados, volver a esa conexión que está dentro, que tú puedas ver esa conexión, esa cosmología con el universo, que tú te veas como una pequeña representación de esto que ella propone. Y no, ¿cómo vamos de tiempo? Que nunca me queda tiempo para los libros. Nos quedan 4 minutitos. Vale, te dejo. Pues mira, me he traído 2 libros. Primero, El mito de la diosa, de Anne Barin y Jules Casford, que hace más de 15 años que lo tengo. Yo empiezo con todo este tema así profundo a través de una formación que hice sobre la terapia del ciclo menstrual. Ahí conecto con toda esta historia de los ciclos, de los primeros calendarios. Eran calendarios lunares relacionados con la menstruación de la mujer. Claro. Entonces ahí es cuando yo empiezo a abrir el espacio, y recomiendo este libro porque es realmente una obra maestra. Hace un recorrido buscando todo este hilo dorado de esta antigua diosa, de esta antigua creencia de lo que era la energía femenina como unidad de todo, y la busca en toda la historia hasta llegar a nuestros días. Es espectacular. Y este es el último libro de Marija Gimbutas, Las diosas vivientes, y ella estuvo escribiendo hasta el último momento. O sea, no pudo completarlo, ella estaba en el hospital con su alumna Miriam Robbins, que es la que termina el libro, todavía diciéndole, acuérdate de poner esto, y me parece algo, me conmueve mucho. Murió de cáncer con 64 años, era una mujer impresionante, y su alumna dice: la obra de Marija Gimbutas fue bastante polémica porque se presentaba como una pensadora original y defendía con fuerza sus hipótesis. A consecuencia de ello, tuvo defensores y adversarios muy fuertes. Fue también una lectora voraz y presentaba sus ideas con un conocimiento claro de los datos y de las hipótesis de otros.
erudita, dinámica, nunca rehuyó las críticas ni las oportunidades. Fue consciente de la importancia de la interpretación de los hallazgos, así como de su exposición, aportando hipótesis para demostrar o refutar, lo que he comentado antes. Entonces fue realmente una mujer maravillosa que en la última conferencia que dio en Lituania, en su tierra natal, prácticamente al volver a Estados Unidos ella muere, dijo: aunque sigas un camino individual, confía y síguelo, como diciendo, todas estas personas que queremos romper con paradigmas, que queremos decir hay otra manera de vivir, a veces, ¿verdad? Ella necesitó los descubrimientos de ADN de hace muy poquito para que sus hipótesis se confirmaran. Claro. O sea, ella muere y su gran hipótesis de la entrada de los indoeuropeos en Europa, de la estepa, que ella llamó los kurgons, ella murió sabiendo que ella tenía razón, pero la ciencia, digamos, no lo confirma, porque había varias hipótesis. Entonces, con el ADN, recientemente, algunos de sus colegas que siguen vivos, arqueólogos, se hicieron conferencias, se hicieron homenajes a ella y tuvieron que decir: reconozco que tenía razón. Entonces, fíjate, es un camino que a veces es como yo ahora llevo un tiempo estudiando neurociencia, porque parece que ahora la neurociencia confirma que la meditación funciona y funciona a nivel profundo por los cambios de biología que se hacen en el cerebro, reales, y parece que necesitamos siempre la ciencia, ¿verdad?, para no sentirnos tan desamparados. Y a ella le pasó exactamente igual, pero bueno, bendita ciencia, y ahora ya podemos pues ir fusionando e ir aportando nuestro granito de paz, pues sí, y de sabiduría. Inma, ya para terminar, ¿por qué tienen que ir mañana los melillenses a esa conferencia, ese ciclo de conferencias a las 7:30 en la Batería Real? Pues yo creo porque va a ser algo muy especial, porque voy a hablar de una gran mujer y creo que necesitamos experiencias que realmente nos muevan por dentro, como que tú salgas de allí y digas: wow, siento como que ha caído una semillita que si tengo cierto cuidado con ella puede florecer algo. Y esa es la idea, o sea, que te lleves algo, que te lleves esperanza, fuerza a través de la historia, a través de Marija Gimbutas, a través de mi propia experiencia de años, de darme cuenta pues lo difícil que es cambiar, lo difícil que es romper con patrones. Todos estos patrones individuales los vemos a gran escala en las guerras, hasta hace nada, nos seguimos en guerra, ¿no? Sí. Pues, por desgracia, sí. Pero fíjate, es la pequeña guerra interna que cada uno tiene y se va a dormir y no se la cuenta a nadie quizás, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero que te vayas con esta idea de decir, bueno, quizás yo pueda cultivar un jardín de paz. Pues con esa idea nos vamos a quedar, Inma. Y sobre todo que mañana vaya todo el mundo que pueda, pues que vaya a esa conferencia, que va a ser un ciclo y que yo creo que vamos a aprender mucho, la verdad. Inma, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Muchas gracias. Y ya nos vamos a despedir porque ya es lo que pasa aquí en la tele, los tiempos son los tiempos y ya nos hemos pasado hasta algún que otro minutito. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la mañana. Nos volvemos a ver mañana miércoles aquí a partir de las 11. Hasta mañana.